tuviéramos como una guerra. Pero eso es verdad, a mí me parece muy importante haber empezado a hablar de la víctima, porque que la víctima es que a veces el delincuente es víctima también. Eso también tendríamos que ver, porque depende de de qué lado está usted. Ahora, como decía yo con anterioridad, con la altísima impunidad que hay, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con esa cantidad de personas muertas que día a día aparecen? ¿Ah? Entonces, mire, cuando hablamos de derechos humanos, los derechos humanos son de los delincuentes y de las víctimas. Sí. Y en ese sentido, si no hay, y vuelvo a repetir, si no hay un sistema de justicia eficiente, ese es requisito básico. Es imposible que haya, es decir, que efectivamente haya paz en un país. Eso es cierto, doctora, pero suponiendo que todo funcione bien, en este momento, de acuerdo a cómo están nuestras leyes, nada se habla sobre la víctima. Nada. No hay nada para resarcir a la víctima. Vamos a suponer que todo funcione bien. Se reinserta, se educa, beneficios procesales, suspensión condicional del proceso, todo, pero no se habla de la víctima. Me parece una falla de fondo. Sí. No hablemos de la impunidad, no hablemos del mal sistema judicial. La víctima no se oye para nada. Ya me va a seguir conversando, doctora. Vamos a nuestra quinta pausa musical. Seguimos con Augusto y sus Caminantes. Y oímos ahora Guayabo Negro. Gerencia Pública. Porque la víctima es general. Sí, bueno. No podemos decir que uno sí porque fue de tal forma y la otra no. Ahí volvemos, hay un vacío legal. Eso me parece que es importante. Continuamos, estimados radioescuchas, y le dejé esa perlita a la doctora a ver qué nos opina.
Bueno, en respecto a la víctima, es verdad que hay un gran vacío legal con respecto a lo que tiene que hacerse con la víctima, o que el Estado tiene que hacer con la víctima. Y eso es importante subrayarlo. El doctor es abogado, yo no soy abogada, y él sabe de eso más que yo, porque no he trabajado nunca con la problemática de la víctima en ese sentido. Lo he trabajado desde el punto de vista más sociológico y psicológico de su recepción, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista de que no existan, como en otros países, como ahorita estábamos conversando, leyes que las protejan, y que no solamente que las protejan, sino que incidan en apoyarlas en momentos graves, en situaciones graves, como quedar inválida, etcétera, y una cierta responsabilidad también del Estado. Pero es que la pregunta que yo le vuelvo a hacer a usted es lo siguiente: ¿cómo vamos a pedirle nosotros a un Estado o un gobierno, un Estado como el que tenemos, que piense en la víctima, sino es que resulta que desde el punto de vista de ellos mismos, de su propia actuación, pareciera que no importaran ni delincuentes ni víctimas? Que ese es un poco el asunto. Como bien decía, legalmente existe mucha protección también del delincuente, pero y en la práctica, porque llega un momento, a veces los delincuentes son también víctimas de alguna manera. Vamos a decirte, Sí. tú puedes ser víctima de una situación, por ejemplo, cuando se hacen historias de vida de grandes delincuentes, te das cuenta que han sido víctimas toda su vida de la familia, del entorno, etcétera, etcétera, y se han convertido en delincuentes, ¿me entiendes? Eso es cierto, doctora, pero... Son como las dos caras de una misma moneda, de alguna manera, en ese sentido. Pero tenemos una normativa Sí. para los delincuentes. Y no Exacto. tenemos una normativa Eso está muy bien, para estoy de la acuerdo. víctima. Sí. Esos muchachos huérfanos que quedaron Sí. en otros países, y hay doctrina y textos sobre el particular, el Estado se ocupa de ellos hasta los 18 años y se ocupa de una esposa hasta que ella tenga la posibilidad de valerse por sí misma en caso de minusvalía desde el punto de vista laboral, profesional. Aquí eso está en cero. Entonces ese es nuestro problema aquí en relación a la víctima, que como usted me decía hace poco, tenemos un vacío. Tenemos un vacío, eso estamos de acuerdo completamente. Bien, seguimos con nuestra participación. Y Belice nos dice, escribo desde el Marqués, y ya esto lo leímos. Vamos, estimados radioescuchas, a un momento de publicidad. Recuérdoles para los que llegaron tarde que este sábado a las 11:30 de la mañana, la librería Calatos, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones, octava transversal y avenida Ávila de Los Chorros, lanzará el texto Derrotar la desigualdad, el reto crucial de nuestro tiempo. Este libro es una compilación de trabajos de altos personajes relativos pues a este asunto de la desigualdad, quienes son Roberto Briceño León, Niemer Evans, José Guerra, Tosca Hernández, nuestra invitada, Vincenzo Piero Lomónaco, Margarita López Maya, Marco Negrón, Elías Pino Iturrieta, Olga Ramos, Víctor Ramos, Carmen Luisa Reina Larroche, Armando Rojas Guardia, Fernando Sabater, Luis Ugalde, Filippo Bagnoni, y el coordinador de este libro, de esta compilación, es el doctor Joaquín Marta Sosa. Los esperamos entonces sin falta este sábado a las 11:30. Decimos que Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Llame por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. ¿Desea invertir en los Estados Unidos? Fedcom Logistics INC es su mejor opción. Inversión segura con rápido retorno en manos de los profesionales que sí saben de transporte. Fedcom Logistics INC, la mejor inversión para asegurar tranquilidad ahora y en el futuro.
Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos por el 001-954-918 o 954-918 y 9867. VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, tributaria, laboral, mercantil, contencioso administrativo y funcionarial. En VIA tenemos un excelente equipo de abogados para la mejor representación ante los tribunales e inspectorías del trabajo. Contáctenos ya por el correo unavenezuelaposible@gmail.com, por Twitter @Luis López Radio y por teléfono al 0212-625-3722. Bien, doctora, le pregunto ahora, volviendo al punto de los operativos, gran parte de la población está de acuerdo con los operativos. Eso no lo podemos negar porque sienten, aunque sea de acuerdo a la introducción que usted ha hecho, una actividad del gobierno o del ejecutivo para legitimarse. En este momento de crisis en todos los sentidos, el gobierno parece que, como ha venido sucediendo en muchos años anteriores, toma esta actividad para legitimarse, pero mucha gente está de acuerdo. ¿No cree usted que si se hacen de manera continua y sistemática como parte de una política podrían obtenerse excelentes resultados? No, no lo creo. Nada más que con la última pregunta que usted hace. No lo creo porque la misma palabra operativos, como también lo fueron las misiones, vamos a hablar, las misiones fueron operativos. ¿Qué ha pasado con las misiones? En el tiempo se mueren, es lo mismo, los operativos se mueren. ¿Y cuál es el costo? ¿Cuál es el costo del operativo? Usted no puede estar con operativos constantes, porque entonces ya no serían operativos, ya sería otra cosa, ¿me está entendiendo? Por eso le pregunto, doctora, si se hace de manera sistemática, organizada, con la debida prevención del delito, para no llamarlos operativos, ¿no cree usted que sería excelente? Sí, fíjate que yo quería también poner una separación entre los operativos que se hicieron anteriormente y este operativo que se está haciendo ahora. En los operativos anteriores, lo que se resaltaba y lo que se resaltaba en la prensa, etcétera, eran las detenciones que había, que se detuvieron yo no sé cuánto. Entonces, claro, usted suma y suma y suma, y la idea que uno se forma es que efectivamente, mientras más detengan, pues más seguro estoy yo. Ok, eso está muy bien. Pero ¿qué es lo que se dice ahora? ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han sido abatidos? Además, se consideran que todos son delincuentes. Es verdad que los abatidos han sido un delincuente. ¿Quién le garantiza usted eso? ¿Ah? Entonces ahora se van a gloriar, y además estoy hablando del periódico Últimas Noticias, porque hoy, a diferencia de antes, que toda la gente, todos los periódicos publicaban, hoy en día se restringe mucho de la información que se pasa. Pero por ejemplo, Últimas Noticias, en el último, el del 14 del 11, dice que la Operación Liberación del Pueblo cumplió ayer 120 días de acción con un saldo de 219 delincuentes abatidos. ¿Quién le ha dicho que esos son delincuentes? ¿De quién le ha dicho? Entonces, ¿qué pasa? En el territorio. Entonces, ¿qué se crea? Crear una ilusión que todos son delincuentes y que resulta que como ahora desaparecieron, ahora más nunca van a matar. No, hoy en día esto está tan grave que ya no son delincuentes como individuos. Aquí lo que tenemos son bandas, y contra esas bandas difícilmente un operativo puede. Eso es que, y grandes bandas en donde hay intereses desde arriba hasta abajo. No son grupos sociales débiles, por llamarlos, económicamente, sino que es que estamos en toda la escala. Es que el problema ahorita es grande lo que tenemos. Así es. Bueno, doctora, vamos a nuestra última pausa musical y seguimos con Augusto y sus caminantes, y su pieza es No te alejes de mí. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública. Comenzó el operativo Navidad. Operativo Navidad. A menos que sea una persona que la agarraron y la señalaron.
operativo. No, el operativo no resuelve, eso no se le puede decir. En absoluto. Lo que hace es crear más violencia. Dicho así. Sí, sí. Sí, estamos de acuerdo. Nuestro final. Lamentable al final No, pero fue bastante. Pero ustedes son la compañía por su programa. Con muchísimo gusto. No, no. Seguimos, estimados radioescuchas. Bueno, y seguimos para lamentablemente decir que hemos llegado al final de nuestro programa. No sin antes pues agradecer a la doctora Tosca Hernández por su participación, por las luces que nos ha brindado, las respuestas que le ha dado a nuestros radioescuchas. Y ya ella me acaba de prometer que va a venir en otro programa porque este asunto de los derechos humanos, de los operativos policiales, hay, digamos, mucha tela que cortar al respecto. Entonces, lamentablemente llegamos al final, la doctora nos acompañará en otro momento y hay que recordar que este programa se realizó gracias a VIA, Apoyo Legal y Administrativo, Consultoría Gerencial, Jurídica y Tributaria, a Grupo Inciplan, Capacitación para una Administración Pública con Excelencia, y a FedCom Logistic INC, su mejor inversión en los Estados Unidos. Gracias por su sintonía, por su abundante participación, que es lo más estimulante de estos programas. Se despide de ustedes el abogado Silvio Castellanos y la doctora Tosca Hernández. Certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. En la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora está la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, y en los controles, Luis Guillermo Martínez. Hasta el próximo martes a las 11 de la mañana por Radio Sintonía, la radio que se escucha porque te escucha. Recuerden ustedes que este programa podrán verlo de nuevo en YouTube por la dirección Gerencia Pública Venezuela 24 horas después de esta transmisión. Continúen con una semana maravillosa y que el gran arquitecto del universo les permita incrementar su desarrollo espiritual e intelectual. ¿Tú sabes quién sería bueno para que invitara Esto fue Gerencia Pública, un programa dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública, en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la producción, conducción y dirección del abogado Silvio Castellanos. Esto es mío. Esto es tuyo, sí, sí. Muchas gracias, doctora. Este es el trabajo que nosotros hicimos en campo. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan es el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Teléfonos 0414-540-3098 y 0212-793-2002. Ah, ya para que levantas tú. Todos
los lunes y martes, Déjeme a guardar aquí partir de las 5 de la tarde, el equipo. Adonai Ochoa les invita a escuchar boleros, boleros y más boleros. Para que hablemos del género más romántico, género de sus letras, intérpretes y autores. Cuando la brisa del invierno se cuela por mi mente.